¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las noticias sobre algún tema en particular a veces llegan en grupo. Normalmente el trabajo en algunas disciplinas, por ejemplo en la paleontología, procede con un ritmo relativamente pausado. Por ejemplo, en el caso de uno de sus temas favoritos, el de los dinosaurios y en particular el de los tiranosaurios. Bueno, y no solamente favoritos de usted, sino también nuestros, qué carambas. Si viera los fósiles que tenemos aquí en este escritorio. Bueno, el caso es que a veces, por cuestión de suerte, aparecen varias noticias seguidas sobre el mismo tema. La paleontología, le digo, es una disciplina que normalmente procede con lentitud. Todos los días aparecen en distintas revistas muchos trabajos sobre paleontología, pero es difícil que se repita en el corto plazo algún tema, a menos que se trate de sobre todo en el caso de organismos vertebrados. El encontrar un fósil de un animal vertebrado es complicado, sobre todo si se trata de un animal que vivió hace decenas o incluso más de un centenar de millones de años o más. Por otro lado, el trabajo necesario para preparar un fósil, estudiarlo y luego preparar un documento que describa la información que se puede sacar de él es bastante largo. Es un proceso que puede durar meses o años. Y es por esto que el ver en el corto plazo 3 trabajos relacionados con el tiranosaurio es muy poco común. En uno de esos trabajos, por cierto, le dimos una idea de cuántos yacimientos de tiranosaurios se han encontrado pues desde que conocemos a la especie, a principios del siglo XX. Estamos hablando quizá de una veintena de yacimientos más o menos importantes, donde encuentra usted alguna parte más o menos importante de un tiranosaurio. El número de lugares en donde se encuentran huellas de tiranosaurio es también muy, muy limitado. Y el toparse de pronto con 3 trabajos diferentes que hablan de este animal pues es realmente inusual. En esta ocasión, en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la paleontología de vertebrados, el Journal of Vertebrate Paleontology, aparece un trabajo de un estudiante, Natán Enríquez, que trabaja, mantuvo una colaboración importante con un museo que se encuentra en Alberta, en Canadá. Cuando hablamos de tiranosaurios, nos referimos no solamente a una especie en particular, a Tyrannosaurus rex, sino a todos los miembros de la familia cercana al Tyrannosaurus rex. Hay varios dinosaurios muy cercanos al tiranosaurio, por ejemplo el gorgosaurio, y también está el albertosaurio, ya lo hemos comentado antes. Lo encuentra usted precisamente en Alberta, en Canadá, es donde se han encontrado la mayoría de los ejemplares de albertosaurio y los primeros. El caso es que todos los animales que pertenecen a la misma familia zoológica normalmente tienen el mismo comportamiento. Entonces el sacar conclusiones de este trabajo que sean válidas para todos los tiranosáuridos es correcto. Si usted estudia, por ejemplo, ciertas características de la forma en la que se reproducen las aves del mismo grupo, las falconiformes, las aves de presa, usted va a encontrar más o menos los mismos problemas y más o menos las mismas soluciones. Este trabajo involucra la comparación de huellas halladas en lugares diferentes. Hasta donde yo recuerdo, solamente se ha podido identificar con razonable seguridad a una sola huella como proveniente de Tyrannosaurus rex, el más grande de la familia de los tiranosáuridos. Una sola huella. Pero si usted compara la huella
que casi con seguridad es de tiranosaurio, simplemente por el tamaño. Es una huellota de 90 centímetros de largo. Y además las características de la huella coinciden de manera casi exacta con la silueta de los huesos de los tiranosaurios grandes cuyos fósiles tenemos. Bueno, el caso es que si usted compara esta huella con las huellas de otros tiranosáuridos como Albertosaurus o Gorgosaurus, usted encuentra la misma forma general. El tamaño es un poco menor, y muy poco, por cierto. Con frecuencia comparamos la paleontología con las novelas detectivescas. Y no es un accidente, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. En las buenas novelas de detective, usted muchas veces tiene las claves necesarias para resolver el problema enfrente, pero no las reconoce. Es necesario a veces adquirir alguna pequeña evidencia más que de pronto le dé relevancia a lo que ya sabe usted, que eso pasa en algunas novelas, y en otras, las más sabrosas, es necesario tomar la misma evidencia que han visto otras personas y enfocarla desde una perspectiva diferente. Ese tipo de trabajos de investigación son los que producen las mayores sorpresas. En el mundo de la física eso fue lo que pasó con la teoría de la relatividad. Einstein tomó lo que la comunidad física ya sabía sobre el movimiento de los objetos y lo enfocó desde una perspectiva que resultó novedosa para todo el mundo. Había 2 o 3 científicos que ya estaban caminando en esa dirección, como Henri Poincaré, pero no habían hecho el cambio conceptual necesario. Tenían, al igual que Einstein, la misma información enfrente, pero no pudieron enfocarla de la manera en la que la enfocó Einstein. Y ejemplos como estos hay muchos en todos los rincones de la ciencia. Es uno de los elementos más fundamentales del pensamiento objetivo original. El tomar la misma información y verla desde una perspectiva diferente. Y es un ejercicio fundamental, visto desde otra perspectiva, para el desarrollo de sociedades sanas. Porque si lo que queremos es darle salida a problemas de discriminación de cualquier tipo, tenemos que aprender a salirnos del contexto social que nos hace evaluar a tal o cual persona de mala manera para darnos cuenta de su verdadero valor. Es necesario enfocar a la ecuación humana desde una perspectiva diferente. Pero es otro rollo. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, estos investigadores se pusieron, dirigidos por el doctor Enríquez, se pusieron a trabajar con huellas. Y las huellas pueden ser difíciles de interpretar. Por ejemplo, en la superficie, las huellas que deja un animal grande, sobre todo un animal carnívoro, por la forma que tiene en las patas, tienden a engrosar con el peso del animal. Si usted tiene 2 especies similares, una pequeña y otra grande, como sucede con los tiranosaurios, y las huellas tienen la misma silueta, usted se dará cuenta que las huellas del animal más grande y presumiblemente el más pesado tienden a tener una silueta más gorda. Da la impresión de que los dedos que dejaron esas huellas son más gordos. Esto no siempre es cierto. Muchas veces este engrosamiento de las huellas tiene que ver no con el grueso de la carne de las patas del animal, sino con el peso. Si usted empieza a estudiar con más cuidado las huellas de un animal grande, a veces se encuentra ejemplares especialmente bien preservados en los que se ve que el talón claramente se clavó más en el suelo que los dedos. Si usted compara de nuevo a 2 especies similares, una más ligera que la otra, verá que la especie más pesada tiende a clavar más el talón en el suelo a la hora de dejar una huella que la especie ligera. Y esto tiene que ver con el peso. Como el peso del cuerpo en estos animales se transmite por la pierna directamente al talón, el talón es el que deja la huella más profunda. Lo puede ver usted mismo
con las huellas que deja probablemente en una playa o en un territorio lodoso. Si está usted caminando simplemente con lo que trae puesto, deja huellas de cierto tipo. Si se regresa y se pone una mochila pesada en la espalda y trata de caminar por la misma zona, verá que sus huellas no solamente son más profundas y parecen más gordas, más anchas. Verá usted que los talones tienden a clavarse más en el lodo o en la arena, según el caso. Entonces, si usted empieza a hacer este tipo de estudios comparativos entre las huellas de especies similares, usted puede empezar a darse una idea de las diferencias de peso de los animales. Fíjese la cadena de razonamiento de estos investigadores. Estos investigadores hallaron 2 sitios relativamente cercanos en donde hay huellas de tiranosáuridos. Al comparar las huellas, pues estas parecían ser idénticas. A la hora de estudiar con detalle las rocas alrededor del yacimiento, fue posible establecer la edad de ambos yacimientos, y los dos tienen 72,5 millones de años. La diferencia de edad exacta entre un yacimiento y otro debe ser muy pequeña, lo suficiente como para que los investigadores consideren que los datos de ambos yacimientos pertenecen a la misma especie. Se trata de rocas que se formaron casi con seguridad a relativamente corta distancia una de otra, en terrenos similares, lodosos, y las dos tienen la misma edad. Es muy difícil encontrar a 2 carnívoros realmente grandes conviviendo en el mismo territorio de caza. Usted puede encontrar a varios carnívoros de especies diferentes. Por ejemplo, puede encontrar leones y leopardos en el Serengeti. Pero sería casi imposible la existencia de un carnívoro, una especie grande de carnívoros como los leones y otra especie igualmente grande como pudiera ser los tigres. No habría suficiente territorio y suficiente alimento para 2 especies grandes de cazadores, incluso en un ambiente tan productivo como el Serengeti. Tarde o temprano empezarían a competir directamente y al final de la competencia alguna de las 2 especies desaparecería. Entonces, tiene usted 2 juegos de huellas que se formaron a corta distancia unas de otras, y se formaron prácticamente al mismo tiempo. Las huellas tienen el mismo aspecto cuando usted las compara. Eso significa que vienen de la misma especie. Solo que hay un pequeño detalle. Fue posible distinguir, a la hora de estudiar las huellas de los 2 yacimientos, huellas de tamaños sucesivamente crecientes. Esto sugiere, y es una de las primeras evidencias que tenemos, que los tiranosaurios grandes, adultos, vivían en conjunto con los animales pequeños. Esto es muy inusual, cuando menos si de reptiles se trata. Normalmente cuando los reptiles nacen, toman su vida casi inmediatamente. Hay algunas excepciones con los cocodrilos. Los cocodrilos tienden a cuidar a sus crías por un tiempo más o menos prolongado mientras son muy pequeños. Pero las cobras cuando nacen listas para morder, ya son peligrosas. Y lo mismo pasa con muchos otros lagartos y otros reptiles. Cuando nacen estos animalitos empiezan a tomar su vida. Piensa en las tortugas. Cuando nacen ni siquiera está la madre cerca. Y ellos tienen que encontrar camino, las tortuguitas tienen que encontrar camino al mar, a menos que alguien las ayude. No sería fácil si usted sería prácticamente imposible encontrar un solo ejemplo de yacimiento fósil en el futuro, un yacimiento que haya sido formado por estas fechas, en las que ve usted las huellas de mamá lagartija y de hijo lagartija. Prácticamente imposible. En este caso, hay 2 juegos de huellas que parece que se formaron al mismo tiempo y en donde ve usted más o menos lo mismo. Huellas de animales pequeños, casi con seguridad juveniles, porque la forma de la huella es similar a las huellas grandotas, las de los adultos.
Entonces, ahí, de pronto tenemos evidencia de que en más de un lugar había juveniles al lado de adultos. Un solo caso ya sería llamativo, pero no es suficiente para sacar conclusiones. Pero 2 casos en donde encuentre usted más o menos el mismo juego de huellas y con el mismo patrón, eso ya sugiere otra cosa. Eso sugiere que los padres vivían junto con los hijos y probablemente hasta los entrenaban. Existen muy pocos motivos por los cuales los hijos de animales de este tipo se quedan junto con los padres. Normalmente es para protección y esto sucede en los primeros días y después es para entrenarlos a cazar. Es difícil hallar otro motivo por el cual un lobo pequeño se queda con su padre, con sus padres, por ejemplo. Entonces esto ya empieza a sugerir algo interesante y delicioso. Desde hace un buen tiempo se viene discutiendo mucho sobre si los tiranosaurios eran animales carroñeros solitarios que atacaban por sorpresa sin perseguir activamente a sus presas. Algunos paleontólogos han dicho que ya le he platicado la historia, ¿no? Incluso que en más de una ocasión se llegaron a decir de palabras por diferencias de opinión al respecto. El caso es que sabemos que los animales que tienden a cuidar a sus crías son en general animales más activos, más inteligentes, y si usted suma estas 2 cualidades a un angelito de 15 metros de largo con una cabeza del tamaño de este escritorio, pues el resultado es deliciosamente aterrador. Un animal de 15 metros de largo con la inteligencia de un lobo, por ejemplo, pues es algo verdaderamente imponente. En los trabajos anteriores recientes le hablamos de la evidencia que sugiere que estos animales cazaban en manada, por ejemplo. Y este último trabajo viene a sumarse a las conclusiones generales de los trabajos anteriores. Esto sugiere que los tiranosaurios tenían un comportamiento reproductivo más parecido al de los mamíferos que al de los reptiles. No necesariamente igual. Conste, no podemos sacar esa conclusión de unas cuantas huellas. Ahora hay otro detalle más. Cuando uno analiza las huellas de estos animales, es claro que los juveniles que ya estaban empezando a crecer se podían mover con rapidez. Eso puede usted empezar a calcularlo midiendo la distancia que hay entre las huellas. Si usted estima el tamaño general de un animal y conoce la distancia que hay entre las huellas en una tira de huellas que dejó el animal, usted puede calcular la velocidad con la que el animal caminaba. Hay ciertas reglas básicas expresables con matemáticas, ciertas reglas de biomecánica básicas, que le permiten calcular la velocidad con la que se mueve un animal simplemente viendo la distancia entre las huellas y conociendo la estructura general del animal. Incluso hay programas de cómputo que le permiten animar esto. Algunos de esos programas de cómputo son un poco pesados, pero se pueden descargar de manera libre, son de dominio público. Hay uno que se llama GateSim, G-A-I-T-S-Y-M. Gate significa algo así como andar, y SIM, S-I-M, es la abreviatura de simulation. Aunque simulation lleva I latina, pero muchas veces se utiliza la Y cuando se contrae la palabra simulación. GateSim. Búsquelo. Si quiere, descárguelo. Hay versiones para distintas computadoras. Y puede usted alimentar a la computadora con la estructura del esqueleto de un dinosaurio y luego simular la forma en la que caminaba. El programa no le va a permitir al dinosaurio simulado caminar de una manera que resulte imposible o impráctica para su esqueleto o para su musculatura calculada. Bueno, este grupo de investigadores que tomaron huellas de dinosaurio que conocemos desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes de saber que los dinosaurios eran lo que ahora sabemos que son, y se pusieron a hacer varios estudios con la ayuda de computadoras. Uno de ellos son los estudios icnológicos, es decir, estudios basados en las huellas mismas, que permiten estimar el peso de los animales, la velocidad con la que caminaban
incluso si caminaban en manada, cuál era la estructura de la manada. Se han hecho estudios icnológicos de los grandes dinosaurios saurópodos, los de 4 patas, cuello y cola larga, y es claro que muchas de las especies más grandes, cuando caminaban, lo hacían de una manera peculiar, los grandes en la orilla y los chicos en medio, para protegerlos. Debe haber sido fabuloso ver a una manada de animales, cada uno de ellos más pesado que una manada de elefantes, caminar por un territorio grande. Ha sido inolvidable el espectáculo. Bueno, el caso es que utilizando las técnicas icnológicas usted puede ver más o menos a qué velocidad se movían los animales, si se movían en línea recta o estaban dando vueltas alrededor de un lugar, que parece ser el caso de estos dos yacimientos, y eso significa que los animales grandes estaban continuamente vigilando algo en ese lugar. ¿A quién? Pues probablemente a los juveniles. Y también hay otra técnica que se llama morfométrica geométrica. Lo que le decía hace rato, que la forma general de las huellas cambia con el peso del animal. A partir de eso, usted puede empezar a estimar el peso de un animal, o cuando menos el peso relativo. Puede decir, el animal que dejó esta huella, aunque es de la misma especie que el animal que dejó esta otra huella, es claramente 3 veces menos pesado. Puede usted empezar a establecer esas comparaciones. Bueno, pues con la ayuda de la morfométrica geométrica, fue posible establecer con razonable certidumbre que efectivamente las huellas de los animales más pequeños deben corresponder a juveniles de tiranosaurio. Y las técnicas icnológicas permiten calcular a qué velocidad se movían. Y parece claro que los juveniles se movían bastante más rápido que los padres. Normalmente, esto lo vemos con los mamíferos, los padres se pueden mover más rápidamente que sus hijos. Un lobezno no se mueve tan rápido como papá o mamá loba. Pero existen algunos casos en donde los juveniles pueden moverse muy rápido, como en el caso de algunas especies de oso. Y entonces los padres recurren a otro tipo de señales, por ejemplo, de voz, para mantener controladas a las crías. Este comportamiento, de nuevo, nada más lo ve usted en animales avanzados. Es claro que los tiranosaurios padres, bueno, razonablemente claro, se quedaban con sus crías para cuidarlas por un tiempo prolongado, algunos años quizá. Y es claro también que no podían controlarlas físicamente, así que probablemente lo hacían por voz. Y eso significa que el comportamiento de estos animales era mucho más avanzado que el comportamiento de los reptiles clásicos. Y eso significa que los tiranosaurios inteligentes y deliciosamente brutales de Parque Jurásico probablemente fueron reales. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.